RPG Maker. Qué herramienta tan maravillosa como discriminada. Un engine que más bien parece un videojuego para hacer tus propios videojuegos. Tan fácil de usar que en teoría hasta un niño chiquito podría hacer su primer juego aquí. Por eso mismo, la fama que se ha ganado ha sido de puro y vil rechazo, pero al mismo tiempo ha creado a una fanbase elitista y de gustos excepcionales que han decidido quitarse de por medio las fijaciones de un juego convencional y abiertas a experiencias se arriesgan a probar maravillosos indies que hoy en día no dejan indiferentes prácticamente a nadie. Yume Nikki abrió la caja de Pandora inspirando un sinfín de juegos como Eve, Pocket Mirror, Mad Father, Aoi Oni o directamente las secuelas espirituales de Yume Nikki como Yume Tuki o Punto Flow. Dentro de esta gran gama tan extensa y maravillosa de juegos se convirtieron en clásicos modernos como Mori, One Shot, la saga de Lisa, la saga de To The Moon o claro, el miedito y hambriento. Y aunque prefiero ignorar el hecho, sé que también ha sido muy prolífera en cuanto a juegos, digamos, sabrosos. Y claro, no soy muy adepto a ellos, más que nada porque la mayoría están en japonés, pero dentro de ellos hay un par que a mi parecer merecen su mención y hoy hablaré de uno de ellos. El padre espiritual dentro del RPG Maker de Fear and Hunger, un juego que a pesar a primera vista no me pareció más que una parodia porno y burda de Dark Souls, o al menos esa fue mi primera impresión hace ya varios ayeres, con dibujitos feos hechos con rayones a pluma que me alejaron bastante. Aún más cuando leí entre sus tags una enorme H. No pude ignorar el hecho de que un juego para la paja con diseños que simplemente no inspiran a soltar el ganso. Mi yo pajero de ese entonces no le atrapó la idea y simplemente se quedó en memoria como aquel juego todo feo, todo horrible que tenía a una Caperucita Dominatrix. Pero gracias al canal del Dr. Mitz y que sencillamente ya no soy el mismo pajero de esa época, en mi búsqueda por experiencias inigualables proporcionadas por el mágico mundo de los RPGs, encontré que Black Souls, de hecho, merece el título de RPG legendario. Hola, soy Shu, su gato Oni de confianza vestido de ganso, listo para comenzar. Black Souls, como ya dije, fue desarrollado en su totalidad en RPG Maker VX Ace y de la mano de una sola persona como podría ser la posible señorita Toro. Como, bueno, ya todos se dan una idea, por estos gráficos todos hermosos, todos horribles, el juego en sí es la personificación máxima de todo lo malo en la creación de este engine. Assets sacados directamente del mismo RPG Maker o de páginas relacionadas, como packs de tilesets o personajes. Justamente la gran vastedad de monstruos que utilizó, yo ya los había visto en mis tiempos mozos cuando jugaba con esta cosa, en un post donde alguien había hecho todos los terrores Lovecraftianos en su versión anime, y spoiler, Toro posiblemente los plagió todos, pero esperemos que mínimo haya pedido permiso. Yo sé que alguno aquí estará pensando, pero Shu, no seas así. No solo es un juego indie, sino que fue una sola persona el que hizo todo el trabajo. Y yo diré, claro, y sé lo que es este trabajo. Mi blog de dibujos lo demuestra. Pero aún así quiero que entiendan una cosa. Esto solo lo estoy resaltando porque lo gráfico es lo único malo en todo este pinche juego. Ya sé lo que dirán. Su gato Oni de confianza, aquel que se queja de casi cualquier juego que toca, está alabando un jueguito pedorro que parece hecho por un niño perturbado de preparatoria. Y yo les diré, maldita sea, sí, así es. Black Souls es un juego único. Pero antes de entrar debo aclarar que su enfoque es totalmente narrativo. Sí, lo sé, hay gameplay, hay exploración, hay eventos y lo más importante, una rejugabilidad que muchos RPGs convencionales soñarían con tener. Pero eso no quita el hecho de que la única razón por la que tú y yo y Sabumafu jugamos esta cosa es por su historia. Por eso aviso que yo no soy el indicado para hablar de su historia.
Lo que yo narraré será solo un burdo cuento infantil narrado por un infame escritor frustrado que plagia una obra inigualable, esperando que de aquí se vayan a ver los videos de Dr. Meats, quien sí le hace honor a la obra. Y si esperas algo más que una sinopsis de este video, pues primero, se nota que es tu primer video en este canal, así que te agradezco mucho por darle click y darle suscribirte, no es culero. Y segundo, eso no quitará el hecho de que a continuación trataré de resumir mi experiencia con uno de los mejores juegos RPGs que ha podido parir la herramienta de Kadokawa. Así que... Érase una vez un universo de bolsillo que se denominaba como Jardín, donde una diosa de nombre Marisu ha dejado sueltas a decenas de personajes de cuentos de hadas, los cuales han tomado tintes perturbadores, manteniendo sus alegres y esperanzadores relatos como meras metáforas que les dio forma. Esta, en realidad, era un ser cósmico que trascendía cualquier lógica humana, que nació con el impresionante poder de cambiar las cosas. Por eso, inspirada en grandes autores de la literatura fantástica, y sin derecho de autor por cierto, crearía su propia historia, protagonizada por una amalgama de todos ellos, nombrado Grimm. Y no por los hermanos Grimm, sino por el género de Grim Tales, que apela a la tergiversación de los cuentos infantiles, dándoles tonos más grotescos y algunos dirían adultos. Este había despertado sin apariencia ni conciencia, pero gracias a una pequeña niñita de cabellos rubios, recuperaría su ser, únicamente para ver cómo le volaban la cabeza a la pequeña. Al despertar se encontraría en una celda aturdido. Sin saber qué hacer, este despierta solo para ser rescatado por ni más ni menos que la jodida Juana de Arco, quien ya sabemos que Joan de Arc es toda una preciosidad que trabaja bajo la palabra de Dios, por lo cual, al suponer que fue el destino guiado por la palabra del mismo, liberó al muchachote y se lo llevaría consigo. Ambos querían llegar al bosque encantado, donde la diosa defendía a los mortales de los malvados demonios en los que la gente se estaba convirtiendo por culpa de ciertas irregularidades que pronto averiguaremos. Lastimosamente serían atacados por un dragón negro gigantesco llamado Hellkaiser, que los calcinaría vivos, así revelando que tú, mi estimado, eres un no muerto, un ser capaz de regresar de la tumba incontables veces, fortaleciéndote cada vez que mueras, consumiendo las almas de tus enemigos. Así llegarías al bosque sagrado, donde Navi, Leaf, nos dará la misión y el contexto para que se la coma sin pretexto más de una vez para subir de nivel. El mundo está siendo rodeado por un miasma que hace que las personas se conviertan en monstruos o tal vez demonios. Esto aparentemente es culpa de Cenicienta, que se ha encerrado en la cima de su castillo, y para llegar hasta ella tendrás que acabar con sus aliadas o conseguir una invitación directa de las mismas. Las reinas demoníacas, Blancanieves, una narcisista que mandó a matar a su madrastra para ser la más hermosa del reino, únicamente para descubrir poco después que al menos habían otras 4 chicas que la rivalizaban en belleza, naciendo así un prurito y ansias por acabar con cada una de ellas. La reina Sapo, una joven que espera con ansias el día en que su príncipe azul llega a ella para entregarle su cuerpo y alma. Rapunzel, una hija de su frutísima madre Dominatrix, que utiliza su cuerpo para cautivar y seducir a los incautos, pero paradójicamente creo que esta es la más decente de todo el grupo. Y la Sirenita, una loca psicópata con complejo de hermana mayor que tiene el fetiche de que algún día te la comas viva, a tal grado de que permitió que en sus tierras se creara un hotel llamado Hotel Poseidón, el cual es un horrible lugar donde 2 personas entran y la única forma de salir es que pasen actos lascivos entre ellas, o bueno, salga solo una de pie.
Con la misión clara, aliarte o matar a las princesas, empezarás un viaje sin retorno en el retorcido mundo de Mary Sue, donde conocerás a un buen puñado de aliadas, como es la Mago de Oz o el Le Mago de Oz, le voy a decir, quien en la búsqueda de la inmortalidad terminaría poseyendo el cuerpo de Dorothy al envejecer. La niña de los fósforos, que es una vendedora de drogas de dudosa procedencia, a la cual su madre sexo servidora no le tiene mucho cariño. O la favorita personal y del fandom, Caperucita Roja, quien ha sido prostituida por su abuelita al punto de tener un bloqueo físico y mental durante el acto sexual, que solamente se desbloquea cuando juega, por así decirlo, con su lobo mascota Toro. Sí, así está en la historia, no me vean mal, así lo escribió. Realmente sí, véanme mal porque estoy hablando de esto. Bueno, como sea. Quitando que cada una de tus compañeras es tan cuestionable como las princesas por las que vas a ir por su cabeza, Grimm pronto se percataría de que está bailando sobre las manos de un ser cósmico. En su primera travesía, tras vencer a las 5 princesas y vencer 3 veces al pinche Hellkaiser, este traspasaría la niebla del castillo de Cenicienta de manos de una de sus amantes. Pero esto solo será una ilusión de un futuro feliz e inalcanzable, pues al tener con él el pútrido anillo de su compañera hada, guió todo destino favorable a un trágico desenlace donde sus compañeras sufren una muerte atroz, menos de Caperucita, quien, entendiendo cómo funcionaba el mundo, viaja a través de los espejos para darle cara al responsable de tal horrible fin. Incluso cuando Grimm decidió entrar con todos sus amantes, incluso perdonando a sus temidas rivales y convirtiéndolas en parte de su harem, el final, donde no hubo por qué derramar sangre inocente, era otra ilusión, donde solo él esperaba en el gran comedor en el jardín para volver a empezar. La locura se apoderó de Grimm, al punto que pensó que la única solución era deshacerse de todas aquellas a las que les había brindado su apoyo, por lo que sin dudarlo masacró a todo lo que le rodeaba, averiguando que la única que nunca abandonaría a nuestro héroe sería Liv, pues ella es inmortal y volvería a la vida sin importar cuántas veces la destrozara. Pero así consiguió los cuentos de hadas, cuentos que le llevarían ante una biblioteca cuidada por una Alicia robótica, y con ello liberaría un botón oculto que le dio sentido a todo su alrededor. El mundo de Mary Sue estaba hecho para que tú, su obra maestra, satisfaciera todos esos deseos perturbados, carnales, grotescos que guardaban en su interior todas las personalidades que conforman a una amalgama llamada Grimm. Pero aún así, aún en tu locura, hubo gente que estuvo junto a ti. La Orden Negra quería cazarte por el sinfín de pecados que cargabas, encontrando en ellos una compañera leal, Miranda, quien encontraría cariño en tu maltrecho y perturbado ser, arriesgando e incluso sacrificando su vida para que pudieras escapar del juicio y así llegar contra la creadora de este mundo, que no es ni más ni menos que aquella que te extendió sus manos al principio, Liv. La lucha fue violenta e incluso, aunque la tuviste en jaque, antes que pudieras dar el golpe final, esta solo dijo: "Qué aburrido", y reinició el ciclo. La cordura perdida volvió de golpe al entender quién era el verdadero enemigo. Aún así, de nada servía rebelarse contra este, por lo que decidiste buscar una forma de enfrentarla, con el poder exterior que es Mary Sue. ¿Cómo Grimm y su creación se iba a rebelar ante ello? Aquí entraría Dorothy, quien indirectamente te hablaría de Glenda, aquella bruja buena que intentaba traer un poder lo suficientemente grande para acabar con la influencia de tal malvada diosa, pero esta lamentablemente había desaparecido. Aún así, su desaparición no te dejó desolado, pues había logrado su cometido. El problema es que ese poder se había ido. Nadie sabía ni qué era ni a dónde fue.
Sin rumbo, un sátiro con las sabias palabras de Dorothy Bro guió el camino hasta ese malvado y poderoso ser, autoproclamada como Baphomet, el demonio de la pereza personificada en una pechugona que te pediría ciertos trabajos para nombrarte parte del juicio oscuro, y con ello tal vez tener el poder para acabar con la diosa. Así que lo haces, sigues sus misiones sin darte cuenta que esto aún estaba en los planes de la espantosa hada que seguía a tu lado. Pero al completar los retos, se te da una misión que tu mente, cansada de tanto ciclo, no procesó. Asesinar a tu único amigo, el conejo guardián, ante la enajenación que ya había controlado tu andar. Cual verdugo asesinas a uno de tus pocos compañeros leales por un deseo carnal de yacer con la madre de las cabras. Tras ello, Baphomet se revela por quien realmente es. Subnigurat, la cabra negra, quien llegó ante la invitación de Mary Sue para conocer su cajita de monerías, su jardín, y accidentalmente por culpa de Glenda terminó siendo parte del juego enfermizo de su propia hija, quien asesinaría a su madre grotescamente frente a Grimm, que poco a poco entendería que estaba eternamente en las manos de un ser superior. Pero ese ser no era Liv, ni tampoco tú, no te hagas el listo, sino el príncipe oscuro, Nyarlathotep, que bajó la fachada de Alice, solo esperó, disfrutando cual amante del NTR, que su amor se divirtiera con cuantas mujeres apeteciera de las formas más repelentes posibles. Pero al aburrirse del juego, el juego maltrecho y depravado de Mary Sue, simplemente la destruyó, la destituyó, le robó sus poderes y tomó su juguete favorito. Así Grimm solo podría pensar desde ese día en una sola cosa: ¿dónde está Alice? Y eso, chavos, ya es historia para otro día. Justamente es lo que pasa en Black Soul 2 y aún no termino esa madre. Sé que si se los pinto así dirán: Shu, esta es la descripción más pajera que he oído en mi vida. Y yo les diré: así es. El juego, por mucho que nos duela, aquellos que empatizamos y nos hemos dejado maravillados por él, tenemos que cargar con el estigma de que este es un juego porno. Y uno muy malo, he de decir. Cada escena es incómoda, desagradable, y ni hablemos de que más de la mitad es con la palabra R o la palabra B, volviéndolo aún más repudiable. Aún así, el juego, en su narrativa oscura y repelente, tiene una justificación para ese tipo de actos repulsivos gracias a, contar con un sistema de pecados. Durante tu partida tienes la capacidad de matar o coger a todo lo que se mueva. Hacer acciones inmorales es algo que queda a tu disposición, e incluso, como vayas jugando, entenderás que no son importantes, al punto que el mismo Toro, al inicio del juego, nos da la opción de desactivar las escenas H, cosa que agradezco profundamente, aunque aún así yo lo jugué en su versión original. Hay cosas que como crítico tienes que comerte para entender la propuesta del autor. A lo que le agradezco es que, a diferencia de otros juegos que puedes probar el modo censurado, no se siente incompleto el juego. ¿A qué me refiero? En ocasiones, cuando el porno es un factor relevante en el producto final de un juego, al retirar el mismo, el juego queda, por así decirlo, lisiado, dañado e incompleto. Pero Black Souls no, volviendo genuinamente las escenas H la viva representación de lo pajero que fue su autor o autora. Lo siento, tengo que decirlo. El juego, por más maravilloso y profundo que sea su mundo, no deja de ser un juego hecho con un origen por un adolescente caliente, y no tengo pruebas pero tampoco dudas. Y aunque hoy en día Toro ya no tenga la excusa de andar caliente, también se siente que dentro de su narrativa ha plasmado lo suficientemente bien el acto para que sea parte del mismo.
Y ya no solo una mera exposición de lo cachondo que está el prota. Joder, que hasta hay una explicación pseudo-canónica de por qué el protagonista es hipersexualizado, ya que se dice que la razón es porque, bueno, derivado a que es la malformación o la comunión de muchas almas perturbadas de los escritores, heredando así todos sus malos gustos y enfermedades, así como deseos más oscuros. Sabiendo que tiene a Lewis Carroll, que tiene a Christian Andersen, entre otras cosas, como el mismo Lovecraft en su interior, creo que podemos darnos cuenta lo perturbado que debe ser esa comunión de almas. Y sí, gracias a Lewis es que en verdad estoy considerando si debo seguir jugando el segundo. Ahora, en cuanto al gameplay, es lo que ven, un RPG a la vieja escuela, pero uno, digamos, muy bien pensado. Para empezar, aunque el juego te muestra que tienes mucho equipo, la verdad es que solo importa una cosa: el arma que cargues. Esta incluirá una pasiva y un extenso set de habilidades que se irán desbloqueando conforme la vayas mejorando. De ahí en fuera dependerás de tus compañeros o grimorios que encuentres por el camino. Hablando de los compañeros, por más ilógico que esto parezca, estas funcionan como una invocación, por lo que durante la batalla tendrás que decidir si te vale más perder un turno invocando a alguna de tus aliadas o atacar al enemigo, lo cual puede ser muy explotable, especialmente contra jefes. Una peculiaridad es que el concepto de experiencia no existe en este juego. Cada que matas a un enemigo, este soltará una cantidad de almas, y como todo buen Souls-like, tendrás que recolectarlas ya sea por medio de ítems especializados o en su defecto venciendo a los enemigos y a los jefes. Cuando te sientas seguro puedes ir a la zona inicial donde podrás hablar con el conejo negro, el cual, bueno, ¿es negro o es blanco? Ya no sé, con el conejito, con el cual podrás vender esas almas y conseguir consumibles, o en su defecto subir tu nivel. También conforme vayas reclutando aliadas, estas se quedarán en la zona inicial y si hablas con ellas, bueno, les darás de comer unas ricas almas blancas y pegajosas. ¿En serio, Toro? Consíguete una novia o novio o algo. Quitando el hecho de que si eres lo suficientemente masoquista como para jugar el juego en versión Direct Scott, tendrás que tragarte la escena H cada vez que suma de nivel tus aliados, cosa que créeme, será necesaria e incómoda. La primera vez dices, bueno, para el chiste está gracioso, ajá, pero ya después de que lo hagas 500 veces, solo vas a decir, ya trágatelo, ya que el nivel máximo es 999 y créeme, si quieres jugar en la mayor dificultad este número se te va a hacer pequeño, ya que este juego tiene hasta 9 dificultades distintas que se resumen en multiplicadores de estadísticas en los enemigos, por lo que llegará a un punto en el que realmente no importa el poder, ya que, bueno, si consumiste un chingo de almas negras, automáticamente podrás destruir todo lo que toques. El juego dentro de todo es justo con el usuario. Si sientes que el enemigo es muy difícil, es porque tú estás haciendo algo mal o sencillamente no estás listo para esa zona, porque por la naturaleza del mismo, eres completamente libre de viajar por todo el mapa casi desde el inicio de la partida, y por experiencia te diré que sabiendo qué hacer, el juego no te dura más de 8 a 10 horas sacando los finales importantes. Pero siempre es recomendable que al menos tu primera aventura la hagas lo más ignorante posible, cosa que ya terminé, pero bueno, al menos no te di una guía, para disfrutar la experiencia, ya que sacar el final verdadero y la lucha contra Leaf sí es necesario que uses guías si no quieres sufrir tratando de pues adivinar qué hacer. Dentro de las recomendaciones estaría recolectar las almas de colores, que tienen la peculiaridad de incrementar cualquiera de las estadísticas según su color, resaltando las almas negras, que conseguirás con enemigos de alto nivel o suicidándote o muriendo en batalla, porque sí, cada vez que mueres no solo dejarás en tu punto de muerte las almas que no hayas consumido, sino que tendrás que recogerlas antes de que estas pues desaparezcan cuando tú mueras nuevamente y podrás comerte, claro, una almita negra gratis. Así que bien, es una opción suicidarte con el primer enemigo 500 veces, pues pasarte el juego cagado de la risa. Claro que esta circunstancia no sale gratis, cada vez que consumas unas de esas almas, subirá tu contador de pecados en 1 y a partir de las 5, pues el juicio negro te empezará a perseguir. No te va a gustar. Por cierto, como todo Souls-like,
Si llegas a morir sin recuperar tus almas, diles adiós a las mismas. Es muy recomendable guardar seguido y prepárate. Tarde o temprano entenderás que, aunque haya alrededor de 10 compañeras de viaje, solo 3 de ellas son realmente útiles, especialmente al final del viaje, donde tenemos a Dorothy para el early game y a Liv junto a Caperucita para el late game. Aunque siendo justos, si decides jugar como yo, o sea, no torturándose con dificultades mayores de 5, pues llegará a un punto en el que tú mismo, sin necesidad de compañeras, podrás matar al mismo jefe final. Pero al menos tu primera vuelta deberás de tener muchos procesos de preparación, así como planificación. Una recomendación por experiencia: guarda siempre que estés enfrente de una puerta de niebla. Me lo agradecerás más tarde. Las pasivas, como habilidades de silencio, mudo, alumbramiento, parálisis, quemadura o congelación, mi favorita personal, son elementos que debes tener muy en cuenta para vencer a los jefes. Aún así, considero que este juego es más fácil que Fear and Hunger. Siento que es más justo con el usuario si prestas atención y no vas a lunga bunga contra la vida. Muy rápidamente serás capaz de romper el mismo, y eso es parte de lo que este juego quiere que hagas. Al menos será necesario acabarlo 2 o 3 veces para contemplar todos los panoramas que encierran el primer juego de este developer, que se denomina igual que el lobo amigo especial de su primera creación. Dios, Toro, quiero mucho tu universo, pero eres tan o más perturbado que Yoko Taro. Y Taro Sensei ya es muy perturbado. Sin más, no hay mucho más que pueda decir. Un video de media hora y no tengo mucho más que decir. Claro, así soy yo. Este solo puede jugarse en PC, aunque con programas externos puedes jugarlo en Android, pudiéndose encontrar en los mares de la internet, o si quieres agradecerle a Toro por todo su esfuerzo, puedes comprarlos en DealSite por solamente $10. Aunque tengo entendido que ya los quitó de ahí, lo cual es algo triste, habrá que averiguar qué pasó. Como sea, ahora la pregunta seria. Shu, si soy jugador de Genshin Impact y no sé leer, ¿debería de jugarlo? Y yo te diré, no. Si no estás dispuesto a conocer su historia, personajes y narrativa inmersiva, no hay incentivo real para que lo juegues. El gameplay es de un más que tradicional RPG, o sea, de los clásicos Final Fantasy, poco más, y el H está solo para estorbar la experiencia. Afortunadamente, esta parte no aporta nada a la narrativa, por lo que puedes jugar sin ella sin problema, al menos en este primer juego, ya que en el segundo el H sí es algo más relevante. Si aún así estás interesado en su mundo, pero objetivamente no tienes ganas de jugar a los juegos, sigo recomendando infinitamente el canal del señor Dr. Mitz. Este vato hizo literalmente más de 8 horas de contenido hablando de este juego, así que, hey, si quieren ver algo serio, ahí está. Esto nada más es una presentación del producto. Ahora, si les gustan los RPGs, cosas como Dark Souls, Drakengard, Nier, Alice Madness Returns, Lies of P, y te mueven, te interesa, o sencillamente te gusta la perturbación de los cuentos infantiles convertidos en algo degenerado, atentando contra el simbolismo del relato original, o mejor aún, leíste los cuentos originales donde no había ningún final feliz y más de uno terminaba mutilado, traumado o asesinado, pues ese es el espíritu que quería ver en alguien que sí podría estar interesado en las perturbadas fantasías lovecraftianas de este buen amigo. Así que te diré, esta es la mejor mierda de calidad que te puedas meter. Créanme, el juego tiene mi sello de aprobación como Gato Oni, pero debo recalcar algo súper importante, y creo que a estas alturas no debería desearlo, pero por si hay alguien que no se ha dado cuenta, el juego, como es obvio, está escrito para un público adulto. Si alguna de las temáticas presentadas, como es el abuso, el asesinato, el uso de drogas, etcétera, 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 te molesta, te incomoda o no van contigo, no te hagas esto y simplemente sigue con tu vida. Se la vi. Para todos los demás, este RPG es la Disneylandia para degenerados. Ahora, Dr. Mitz, ¿podrías dejarme ir?
Nuevamente, chicos, muchísimas gracias por apoyar este gran video. De verdad me ha gustado mucho hacerlo y espero que a ustedes también les haya encantado y que yo sigo recomendando esta obra a pesar de todo lo malo, y algún día sacaré el del 2 si me animo a acabarlo, pero tengo muchos guiones pendientes, sin contar que claramente les debo videos como los de oratoria, yo lo sé. Así que, si quieren que me mueva más seguido y traiga videos más rápido, por favor, sus likes, comentarios, sugerencias, apoyen a que este canal crezca. Y si alguien quiere apoyarme volviéndose miembro o donando directamente, hey, yo encantado, porque todo ese dinero se utiliza para comprarme más juegos que reseñar algún día. Sin más, un fuerte abrazo, una nalgada ojolotera y los amo. Soy Sugatoni, de confianza. Bye bye, Su. Por cierto, el próximo juego que vamos a reseñar será...この世界は私のものだ。